te cedo la palabra. Un segundo. Ya, perdón, se me había puesto un poco lento. Y listo. Bueno, ya les comparto la pantalla. Entonces, bueno, yo voy a estar leyendo un texto, pero como voy a estar tomando algunos fragmentos como de poesía, bueno, entonces los voy a mostrar aquí en la pantalla, ¿listo? Bueno, gracias por la presentación. Antes de empezar, quiero como agradecerle a dos compañeros porque este trabajo surgió de un trabajo investigativo y colaborativo con Mariana Saldarriaga y David Méndez. Entonces, bueno, darles las gracias a ellos. Y bueno, ahora sí. Bueno, y aclarar otra cosa, que las traducciones que hay de Gnosis, de los poemas de Gnosis, fueron hechas por nosotros tres. Y ya las otras que tome, los otros fragmentos y poemas que tomo, sí son las traducciones, pues como los respectivos créditos de los libros y así. Entonces, bueno, voy a comenzar. La visión femenina en la poesía de Gnosis de Locris. Gnosis fue una poeta griega que vivió alrededor del siglo III a.C. en la región de Locris, lo que ahora es el sur de Italia. La vida de esta autora está cubierta de un halo de misterio, pues no hay certezas acerca de los detalles de su vida más allá de lo que enuncian sus composiciones o de lo que desde ellas puede inferirse, y de las referencias y menciones por parte de algunos poetas o autores posteriores a su época. De la obra de Gnosis se conservan tan solo 12 epigramas, esto es, poemas breves de no más de 8 versos aproximadamente. Los epigramas, originalmente como esta figura, surgieron como inscripciones o textos grabados, pero ya para el momento de la época helenística, que es donde escribe Gnosis, se convirtieron en un género literario con, bueno, ciertas normas de forma, de estilo, ya como se estableció un género literario. Bueno. Ya en cuanto a Gnosis, ella hace uso de estas fórmulas y referencias enmarcadas en la tradición poética, lo que si seguimos la hipótesis de Laurel Bowman demostraría su intención de ser reconocida en el ámbito de la tradición poética o en una especie de canon. Y sin embargo, Gnosis no logra establecerse junto a los poetas aceptados en el canon en su momento, lo que se refleja en la casi absoluta ausencia de menciones a Gnosis por parte de autores antiguos o incluso en lexicógrafos, comentaristas o estudiosos posteriores. Entre los pocos autores griegos que la mencionan se encuentran, bueno, voy a mencionar a tres. Está Meleagro de Gadara, que la incluye en el poema introductorio La Guirnalda, donde él hace como un recuento de varios poetas que considera como notables, y él refiere a la temática erótica de la poesía de Gnosis, cito, como la partecita dice: el iris de Gnóside, muy perfumado, la cera en cuyas tablas Eros ablandó. Es el poema 4.1. Y bueno, como ven, entonces él refiere a la temática de amor que trata Gnosis como en su obra. Bueno, ya en un matiz muy distinto, alude a ella Herodas en Los Mimos, donde usa la temática que ya mencioné, erótica, para nombrar a Gnosis de forma maliciosa y exponerla como motivo de burla. Bueno, aquí no lo voy a decir textualmente porque es un poco largo como el diálogo, pero eso se usa como esta temática erótica de Gnosis para tratarla como una mujer como con un comportamiento licencioso, pues sexual, como se habla de que compra consoladores de cuero, se le da su nombre a consoladores y así. Bueno, ese es otro. Y finalmente, la mención que me parece más significativa comentar es la de Antípatro de Tesalónica, que la presenta como Gnosis de Teliglosos, que quiere decir gnosis de lengua femenina. Bueno, es precisamente la visión femenina que yo muy particular en Gnosis lo que quiero explorar en esta ponencia. Junto al uso que Gnosis hace de elementos aceptados por la tradición, la epigramista también se distancia de forma importante de aquella, distancia que argumentaré se fundamenta en su visión y valoración de lo femenino. Este es entonces el marco de mi indagación, la obra poética de Gnosis de Locris en su relación disruptiva con el canon poético desde su enunciación y perspectiva de las figuras y labores femeninas y cómo su visión de estas se relaciona con su enunciación como mujer poeta.
Para esto voy a presentar 4 de sus epigramas de entre los 12 que se conservan. Estos son el 5170, el 7718, 6265 y 6132, todos con la numeración que se usa en la antología palatina. Bueno, en la exposición de estos me interesa explorar las distintas particularidades en que se muestra la visión femenina que leo en su obra, en contraste con composiciones más tradicionales, con el objetivo de ilustrar las diferencias que se manifiestan en la obra de Gnosis. A partir del análisis de estas composiciones, presentaré algunas conclusiones acerca de la perspectiva de Gnosis y sus disrupciones o distancias con la tradición poética fundadas en su enunciación como mujer y la forma en que considera y pone en perspectiva las figuras y labores femeninas y también masculinas. Bueno, entonces voy con el primer epigrama, el 5170, que dice: nada hay más dulce que el amor, todas las demás dichas son secundarias, incluso la miel que lejos de mi boca escupí. Esto dice Gnosis, aquella que no ha sido tomada por Cipris, desconoce qué clase de rosas son sus flores. Bueno, este es el epigrama que suele abrir los compendios poéticos que se han realizado de Gnosis. En esta composición, la poeta se presenta a sí misma y parece establecer la temática en torno a la cual gira su obra, el amor. En cuanto a esto, Gnosis sigue las tradiciones helenísticas de iniciar la obra con un poema introductorio, de acuerdo con la hipótesis de Locke, pero no obstante, esta no es la única forma en que la autora se vincula a la tradición en este epigrama. Tan solo en estas 4 líneas es posible encontrar referencias que demuestran el conocimiento de Gnosis de la tradición poética, referencias a composiciones de Safo, Píndaro y Hesíodo. Quiero principalmente resaltar la alusión a Safo, que es directa, con la que Gnosis estaría buscando vincularse a un autor ya establecido en el canon poético, lo que le garantizaría cierta difusión y reconocimiento en dicho ámbito. Vale la pena explorar el carácter del vínculo que establece Gnosis precisamente con esta composición de Safo, que está aquí, donde aquella afirma que lo más bello es lo que uno ama. Bueno, este fragmento dice: algunos dicen que un ejército de caballería o de infantería o una escuadra de navíos es lo más bello sobre la oscura tierra. Yo digo que lo más bello es lo que uno ama. Bueno, en esta composición, Safo opone la temática erótica de su obra al mundo del combate, y Gnosis, al vincularse precisamente con esta autora y con este poema, parece también presentarse en una especie de oposición a la temática épica que dominaba la composición epigramática del momento. De esta manera, la referencia a Safo en este epigrama cumple una doble función: vincular su obra a la de una poeta mujer aceptada en el canon poético para establecerse como una igual a ella, lo que se ilustrará mejor en el siguiente epigrama, pero a la vez se distancia y se afirma en su originalidad al considerar el amor como lo más dulce, en contraste con la visión sáfica del amor como algo dulce y amargo. Bueno, por otra parte, en relación a esta referencia, parece que Gnosis también distancia su temática poética de la exaltación bélica de la épica, que además era primordialmente masculina. Bueno, hay otra referencia sobre la que quiero llamar la atención, y esta se encuentra en el segundo verso, por aquí un momento, que dice: incluso la miel que lejos de mi boca escupí. Este fragmento ha sido interpretado como una referencia intertextual a Hesíodo, cuyas expresiones parece tomar Gnosis para oponer su visión. Así, mientras en la Teogonía Hesíodo afirma: dichoso aquel al que las musas aman, un dulce canto brota de su boca, Gnosis opone la amada por Cipris al amado por las musas y escupe la miel que, por el contrario, brota de la boca de aquel. Bueno, Hesíodo no era el único que se identificaba como amado por las musas, cuya poesía era un canto dulce. Poetas como Homero o Píndaro usaban la figura de la miel para referirse a los cantos poéticos. En este sentido, Gnosis se estaría estableciendo opuesta a aquellos y desarrollando una poética cuya temática se fundamentaría en una visión apartada de la tradición poética masculina, orientada a la exaltación de los logros, y al contrario, buscaría situarse en una exaltación a la belleza y al amor. Vamos a continuar con la siguiente composición, el epigrama 7718, que dice: forastera, si navegas a Mitilene, la de bellos coros, a ser iluminada por Safo, flor de las gracias, anuncia que la tierra de Locris trajo al mundo a una igualmente amada por las musas, sabiendo que su nombre fue Gnosis, ve. Bueno, aquí nuevamente encontramos que Gnosis se presenta a sí misma, ahora explícitamente como poeta, como una amada por las musas, y además como una igual y a la vez heredera de Safo. Para esto, Gnosis hace uso de una de las figuras epigramáticas más comunes y tempranas, los epigramas funerarios.
Estos se usaban como epitafios y se marcaban en las tumbas, que muchas veces podían encontrarse en los caminos, y también tomaron la forma de un género poético que mantenía ciertas características fundamentales. En estas composiciones se mencionaba el nombre de la persona fallecida, su lugar de nacimiento y su familia, y se solía recurrir para referirse a la familia a la figura del patronímico, es decir, el nombre del padre y del abuelo paterno. Cuando los epigramas funerarios eran sobre una mujer, estos solían resaltar sus cualidades en relación a sus capacidades reproductivas u hogareñas, su belleza o buena fama, sus relaciones familiares, el nombre de su esposo y su lugar de procedencia. Muy rara vez se haría mención al nombre de la madre y las distancias en cuanto a las cualidades mencionadas, como si no se iba a mencionar como sus virtudes, se resaltarían los defectos como las aficiones de la mujer fallecida por la charla o por la bebida. Bueno, para ilustrar estas características habituales mencionadas en los epigramas funerarios, tomó esta composición de Antípatro de Sidón, un poeta que vivió en el siglo II a.C., la composición 7425, y dice: no te asombres al ver en la tumba de Miro la fusta, el arco, la lechuza, la oca de ojos arcos, el rápido can. Dirá el arco que fui diligente ama de casa, el perro que protegía a mi prole, y la fusta o indica, extranjero, a la dueña opresora, ni altiva con las siervas, más justa en el castigo. El pato, a quien se lo ponía en guardar su aposento, la lechuza, a la activa servidora de palas. Tales son las labores que amaba, y por eso mi esposo Vitón estos emblemas puso en mi sepultura. Bueno, claramente hay una diferencia manifiesta en cuanto al contenido y la intención de la composición respecto a la de Gnosis, a la vez que puede evidenciarse el uso que el epigramista hace de fórmulas y criterios ya tradicionalmente aceptados como están en los dos. Pero bueno, en el caso de Gnosis, la poeta Safo aparece como la que sería su familia, como a la que hay que llevarle las noticias del fallecimiento de Gnosis, Mitilene como su patria, ya no Locris, sino el lugar pues donde nació Safo, que fue Mitilene, y las musas como sus dolientes. Entonces, bueno, ella usa estas figuras más tradicionales de los epigramas funerarios, pero les da un giro como para la intención que tiene. Bueno, ciertamente, Gnosis no pretendía ser recordada en relación a las labores domésticas o reproductivas, sino que dejaba contundentemente establecido su deseo de ser recordada como poeta, mujer y como una igual a Safo. En este punto es clara la importancia que el epigramista le otorga a Safo, que la antecedió como poeta, de quien Gnosis se considera heredera y continuadora de la labor poética. Bueno, ya en el siguiente epigrama, que es este, se ve mejor la importancia que Gnosis adjudica a las figuras femeninas que la precedieron. Bueno, esta es la composición 6265 y dice: honorable era, tú que a menudo desde el cielo desciendes a contemplar el perfumado lacinio, recibe esta prenda que con su hija Gnosis, la noble Teófilis, a su vez hija de Cleoca, tejió con el lino más fino. Bueno, esta composición es un epigrama votivo, otro de los tipos más comunes de epigrama y de los que Gnosis hace uso en gran parte de su obra. Bueno, este tipo de epigrama tenía un objetivo dedicatorio generalmente dirigido a las divinidades, como vemos que en este caso Gnosis lo dedica a Hera. Bueno, en este epigrama la autora se refiere a sí misma en relación con su madre y con su abuela, siguiendo no una línea patronímica como decía ahora, sino una línea metronímica. Aquí reside una de las particularidades en las que me apoyo para sostener la visión femenina que encuentro en Gnosis. En contraste a las formas comunes de enunciar la ascendencia familiar a partir de los nombres del padre y el abuelo paterno, la epigramista hace por el contrario uso de la línea materna. Ahora bien, aunque esta figura no era inexistente, no era común, y si aparecía lo hacía usualmente en compañía de la línea patronímica, que tenía más importancia por la función activa y directa que se adjudicaba a la paternidad. Este aspecto se ve también reforzado por la mención y relación que se plantea a partir del tejido, un oficio transmitido por la línea materna y una tarea que se adjudicaba a las mujeres. En este sentido, no es particular que Gnosis la presente y la use para mostrar una relación entre ella y su madre. Bueno, la relación entre las mujeres y el tejido puede evidenciarse tanto en la mitología griega como en la descripción de las costumbres de la antigua Grecia. Disponemos de múltiples ejemplos históricos y mitológicos que ilustran esta relación de contraposición entre el mundo femenino del telar y el tejido y el mundo masculino del discurso. Bueno, aquí traje algunos ejemplos.
Bueno, en primer lugar está en la Ilíada, cuando Andrómaca prodiga consejos militares a Héctor y él le responde: la guerra a los hombres y el tejido a las mujeres. Está también el ejemplo de Irina, la poeta, que no podía dedicarse de lleno a su pasión por estar obligada a sus labores en el telar como lo imponía su madre. Y bueno, ahí está el famoso ejemplo que voy a mencionar, cuando Penélope en la Odisea quiere detener a Femio, que canta sobre el desastre de los aqueos, y su hijo Telémaco le reprocha que se interponga en el terreno del canto y del discurso, que son placeres de los hombres, y la insta a que vuelva a los trabajos de la rueca y el telar. Por su parte, Gnosis se apoya en una tarea tradicional usada para alejar a las mujeres del mundo público y del discurso, y la utiliza para dar un lugar central al nombre de su madre en su composición poética, y así también al vínculo madre-hija. De esta forma, Gnosis no solo reconoce la relación con su madre y con su abuela, sino que lo hace presentándose como tejedora a la vez que como poeta, autora de la composición. La epigramista subvierte la oposición del tejido como lugar privado de la mujer y el discurso como un aspecto vedado, y le da un lugar a ambos aspectos, sin negarse como tejedora para ser poeta, ni viceversa. En relación con esta labor, Gnosis da un lugar importante a su madre y a la relación con ella, de forma que pone la maternidad en un lugar central relacionada con las labores compartidas y con la poesía. Bueno, en este sentido, me adhiero a la interpretación de Mariana Gardella en cuanto a los epigramas de Gnosis como una nueva manera de comprender la maternidad como poder poético. Aquí es una cita de Gardella. Gnosis aprende a tejer gracias a su madre y a su abuela, y aplica este saber al entramado de los versos del poema. Los tejidos, es decir, sus composiciones poéticas, nacen de un parto gramatical, el parto de su lengua femenina. La experiencia de este parto textual se conecta con la del parto de su propia madre, quien la trae a este mundo no solo como mujer, sino también como poeta. El parto de Teófilis alumbra otros partos, el de Safo, que da luz a Gnosis como su continuadora y heredera, y el de Gnosis, que da luz a sus versos. Bueno, aquí antes de pasar al siguiente y al último como epigrama que voy a analizar, quiero como llamar la atención de verdad sobre la importancia que ella le da a la maternidad, porque bueno, como saben, para ese momento las mujeres eran solo como un receptor pasivo de la semilla del hombre, entonces era un asunto totalmente biofísico. Entonces, bueno, hay algo muy bonito también como en una comedia que, esperen, recuerdo el nombre, de Antífanes, que se llama Safo, se refieren a ella también como una madre de mujeres poetas. Entonces hay como una relación ahí que también me parece muy bonita. Bueno, y ya finalmente, entonces voy a exponer el epigrama 632, que dice así: de sus aciagos hombros los brucios dejan caer las armas, heridos por las manos de los locrios, ágiles en el combate. Estas yacen al pie de los templos de los dioses, cual canto a la virtud, sin añorar los brazos de los cobardes que abandonaron. Bueno, me gustaría presentar este epigrama, cuyo tema central es evidentemente distante a los que ya hemos visto. Este resulta ser particular no solo por el contraste con las demás composiciones de Gnosis, sino porque el tema del que trata era un mundo en general, bueno, un mundo vedado para las mujeres. Incluso hasta el día de hoy, la guerra es un asunto presentado como primariamente masculino, relacionado con la violencia, la fuerza y la actividad de los hombres. Este mundo se contrapone al mundo del oikos, del hogar, donde residía casi exclusivamente el ámbito de vida de las mujeres. Este encierro, fuera parcial o estricto, no pudo impedir que algunas mujeres se sintieran atraídas por la cultura, los campos y los saberes que se les negaban. Bueno, Gnosis no es la única mujer griega de la que tenemos registro que se refirió de algún modo a la guerra. Los nombres de historiadoras como Nicóbule, Hestiea y Pánfila llegan hasta el día de hoy, que fueron historiadoras griegas. Bueno, y sus testimonios femeninos de los ámbitos masculinos de la historia y de la guerra se rescatan en fragmentos de lo que ha ido dejando el paso del tiempo. Ya en cuanto al ámbito poético, tenemos registro también de Ánite, una epigramista griega que vivió entre los siglos 4 y 3 a.C., situada temporalmente cerca de Gnosis. Entre sus composiciones con alusiones bélicas se encuentra este epigrama, el 623, que dice: queda aquí lanza homicida y no viertas más triste sangre de enemigos con tu garra de bronce. De Atenea descansa en el alto santuario marmóreo y el valor pregona del crete Equecrátidas.
Bueno, ahora bien, Gnosis se aleja de la idealización del guerrero que podemos constatar, por ejemplo, en este epigrama o en otros que comparten el mismo tono habitual, como lo son estos dos que quiero presentar. El primero es de Damageto, el 7432, que dice: Agilis el bravo recibe esta tumba, que en pro de Tírea, las demonios, pereció matando a 3 del ejército árgivo y diciendo esta frase: ya puedo sucumbir, pues fui digno de Esparta. Y el otro es de Gemón, del el epigrama 7436, que pasando junto a este sepulcro, con llanto el viandante diga: aquí contuvieron 1000 hombres de Esparta a 80 miríadas del persa arrogante, muriendo sin volver la espalda con disciplina doria. Bueno, voy a volver al de Gnosis. Aunque con una intención claramente patriótica, Gnosis no hace protagonistas de su epigrama a los triunfadores locrios, sino a los brucios que fracasaron con cobardía, razón por la cual las armas no extrañan los brazos de aquellos. La poeta se separa de características que dominaban este género poético, como lo son el enaltecimiento y la exaltación de los guerreros para conmemorar la batalla, y de esta manera se vincula a un tema que no era particularmente femenino, conservando un tono original entre las narraciones comunes acerca de hazañas y combates. Este epigrama inevitablemente resalta entre sus demás composiciones, cuyas protagonistas son en general mujeres y las labores de aquellas. En este caso, Gnosis toma un ámbito masculino, pero lo considera y lo pone en perspectiva de un modo particular que contrasta con las formas usuales de conmemoraciones bélicas en la tradición poética. Bueno, ya voy a presentar entonces como algunas conclusiones. Considero que los 4 epigramas expuestos son valiosos para ilustrar el proceder de Gnosis en una relación de doble vía con la tradición poética, a la cual se vincula en el uso de fórmulas, referencias y formatos, pero al mismo tiempo se distancia contundentemente de ella en el protagonismo que confiere a las relaciones, labores y figuras femeninas. La forma de vinculación al proceder aceptado por el canon, siguiendo las hipótesis de Bauman, tendría para Gnosis el propósito de ser reconocida y ganar fama como poeta, lugar que claramente tiene importancia para ella. Así, claro, Gnosis enuncia contundentemente como amada por las musas como poeta y establece su temática alrededor de figuras femeninas, poniendo en un lugar privilegiado a las diosas, a los oficios hechos por mujeres, a su madre y a Safo. La autora Locria toma la experiencia femenina desde la que puede afirmarse en su ser mujer y la hace protagonista de su poesía. No lo hace claramente con un tono observador o de burla, como si lo hacían otros autores, sino que lo hace desde una perspectiva de intimidad, resaltando los vínculos femeninos de maternidad, de admiración a la belleza y cuerpos femeninos, del contacto con lo divino, de la sensualidad y el amor. Esta forma de Gnosis, de percibir y poetizar, ha llevado a que se la caracterice como una poeta que habla de las mujeres y para las mujeres, como podemos observar en el apelativo conferido por Antípatro, que ya mencioné, Gnosis de liglosos, Gnosis de lengua femenina. Así, la presencia de lo femenino tiene tanta fuerza en Gnosis que autoras como Marilyn Skinner o Marta González defienden una tesis sobre un posible público exclusivamente femenino ante el cual el epigramista presentaría sus obras. Más allá de la veracidad de este hecho, del que no hay certeza y que ha sido rebatido ya como por otros estudiosos, me parece valioso mostrar las implicaciones de la poesía de Gnosis, en que su condición femenina y de mujer poeta son Me parece valioso mostrar las implicaciones de la poesía de Gnosis, en que su condición femenina y de mujer poeta son importantes, tanto en cuanto a su enunciación literaria como en la visión que configura en sus composiciones, una visión que es contundentemente femenina. Bueno, eso, hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias por escucharme. Listo, muchas gracias por la presentación. Damos entonces cabida al espacio de preguntas. Veo que José ya alzó la mano. Quien más quiera, si alguien más quiere tomar la palabra, la puede alzar o preguntar por el chat. Dale, José, creo que ahí puedes activar el micrófono. Hola, hola. Activo el micrófono, más no la cámara, ya me dieron por buen rato. Antonia, no, muy buena la presentación. De hecho, expone un lado muy particular de lo pues, que se desconoce mayoritariamente pues, de la producción y de la cultura griega, ¿no? Del arte. Pero la pregunta como tal es,
como a qué momento histórico estaba pasando pues Gnosis de Locris. Yo veo que ella es ella es contemporánea por cerca pues a alguien como Aristófanes, ¿ya? Que Aristófanes en Atenas ya lleva como también una apuesta de la mujer de manera muy distinta a otros antes de él. Por ejemplo, están obras como las asambleístas, Lisístrata o las tereforistas, donde se pone a la mujer como alguien que se apropia de las decisiones políticas de la polis, como alguien que tiene incidencia en lo que es la guerra, ¿no? Y también como una forma de burlarse de la concepción que se tenía de la mujer en Atenas, que de hecho un error que se comete mucho es siempre que analizar la antigüedad griega como si todos fuesen atenienses, cuando había distintas formas eh, de expresión, de política o de vida en ese territorio, pero en el que, por ejemplo, las telefonistas, las mujeres tratan de vengarse de Eurípides por ilustrarlas como suicidas, locas, ninfómanas, egoístas, etcétera. Pero entonces la pregunta es como, ¿qué momento estaba pasando, pues, qué estaba pasando en esa época como para que autores, para que, me escucharon o se pausó? Porque yo vi como que se bloqueó la pantalla. Sí, perdón, se me cortó un momentico. ¿Podría retomar? Me quedé en la parte en que estabas diciendo como que está esta concepción de como de que todo era Atenas y... Sí, como- sí. Está la sí. concepción de que todo era Atenas y colonialmente decimos que todos los griegos eran machistas, etcétera. Bien, lo podían ser todos en distintas medidas, pero porque cada ciudad o cada población tiene su forma de vivir, ¿no? Y lo interesante, por ejemplo, de un Aristófanes que saca estas obras, como ya mencioné, Lisístrata, Teleforistas o las asambleístas, es mostrar a la mujer como alguien que busca reivindicarse de manera activa ante esa recepción propiamente misógina, pues ante esa cultura propiamente misógina de Atenas. Pero también consultando ahí veo que Locris era como era contemporánea también de Aristófanes, pero ¿a qué contexto respondía ella? Eh, ¿Qué estaba pasando también de paso pues en el mar Egeo, como para que surgieran estos, Aristófanes el cómico, Gnosis la poetisa, para tratar de repensar pues a la mujer en el arte? Es como, tiene su, o sea, son artistas que tienen su novedad, pero la pregunta es como en dónde o en qué momento se gesta esa novedad, ¿no? Es como una pregunta más bien por el contexto. Bueno, tal vez no la pueda responder también porque no tengo como todo, pero sí, o sea, sí quiero como hablar de una particularidad que es el Ocris, como de lo que se ha hablado. O sea, era, a ver, ¿cómo le digo? A partir de lo que dice Gnosis, como que he leído otras cosas de Locris y hay como una idea de un matriarcado, de que en Locris existía un matriarcado, pero no es una idea que esté muy estudiada ni muy establecida, está muy rebatida y no se sabe muy bien, pero sí, sí se cree como que en este lugar las mujeres sí tenían mayor libertad, como en comparación con otros lugares. Por ejemplo, con esto de la forma en que ella se nombra, hablando de su madre y de su abuela, hay un autor que se llama Katzaniga, que dice que no está mencionando a su abuela, sino que se está declarando a sí misma y a su madre como partes de un clan, del clan Cleóquida, que dedicaban como que dedicaban ¿cómo era? Pues como tributo a Hera, un tributo especial a Hera. Entonces, no sé si puede ser como de un contexto particular que era Locris, pero realmente no sé responder como el contexto general. Pero gracias por la pregunta, porque sí sí es curioso, pues vale la pena investigar más al respecto. Listo, José. Muchas gracias por la pregunta, gracias por las respuestas. ¿Y alguien más quiere hacer una pregunta? Recuerden alzar la manito.
Bien, ahí hay alguien, sí. José Cano. José, ya te activo para que hables. Creo que ahí puedes activar el micrófono. ¿Ahí se oye? A ver, espérate. Sí, ¿Sí, no? Hola. sí se oye. Bueno, entonces la pregunta para Toñi, ¿nos puedes comentar un poco de las fuentes que utilizaste para tu exposición? Bueno, las fuentes, hay una autora española que se llama Marta González que ha estudiado mucho a Gnosis en relación además como con otras poetas, porque Gnosis tiene, como les decía, a ella no la comentaron muchos autores en su momento, aunque queda una parte considerable de su obra, pues porque de muchos poetas quedan fragmentos mucho más cortos y han sido más estudiados. Entonces Gnosis ha tenido como esta forma de llegar al día de hoy como por los márgenes. Y bueno, pero ha llegado. Entonces está Marta González, está Marilyn Skinner, que también la he estudiado mucho, Laurel Bowman, a ver, ¿qué más les puedo decir? Katzaniga también. No sé, tal vez la mejor forma como las fuentes sea estudiar primero las traducciones. Por ejemplo, hay autoras como, bueno, yo no sé francés, pero René Vivien, que la tradujeron en su momento y a partir de ahí más personas la estudiaron, o Helena Doolittle, creo que se llama. Sí, esas fueron como las fuentes principales. Ajá, muchas gracias. ¿Algo más para decir, José? Pues sí, me parecía muy curioso porque precisamente parece un tema muy difícil de rastrear por lo que tú misma exponías, Antonia, cuando decías que pues no se había documentado, no había, entonces me parecía curioso cómo lograr eh, una información como tan detallada, tan rica, pues de lo que tú nos hablaste a partir de los poemas, pero obviamente había que ver que también habían otras fuentes, no solo los poemas, ¿no es cierto? Entonces por eso preguntaba. Hello. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Eso, gracias a ustedes. Listo, José Agudelo, dale. Sí, aquí pues pensando un poco pues en la poesía griega, y es que en la poesía griega probablemente se compone esas grandes alabanzas pues a los dioses o a los héroes, ¿no? Puesto que la cultura y el arte parecía estar muy mezclados con la vida cívica en la antigüedad. La, eh, pero la cuestión aquí es como que de todos modos estas cosas que no son tan comunes de ver pues en esos contextos como que invitan a pensar acerca de otras formas que se tenían en ese momento para ver el mundo, ¿no? A mí, por ejemplo, se me ocurre que el aspecto de lo femenino, al menos en la antigüedad griega y un poco en la tardía, como tal vez en el Mediterráneo, estaba muy presente en los cultos mistéricos, ¿no? Que era como los cultos órficos o el culto de Eleusis, donde hay una concepción de la realidad un poco, si bien maniquea, ¿no? Masculino, femenino, etcétera, no era algo que estaba en contraposición y se veía como lo femenino algo más, pues algo que conserva la vida, que más que movimiento, que con todo ese ímpetu varonil lleva la guerra y todo eso busca como en la valoración de la vida. La cuestión es como, ¿qué ves vos aquí de esos aspectos, pues en aspectos generales y filosóficos, qué podría decir la poesía de Gnosis acerca de las consideraciones que habían de otras consideraciones que habían en la época? Es decir, veo que la poesía en los fragmentos que recitaste hay obviamente como una postura distinta de la guerra, ¿no? Ir a los caídos, considerar más bien como el papel de la mujer, pero
de ahí se puede desprender una concepción de mundo o la naturaleza misma de esos fragmentos impide como tal un desarrollo filosófico y habría que usarlos como un recurso para un estudio más general de todo lo que sería ciertos fenómenos en la antigüedad. Bueno, no sé, es una pregunta difícil, pero yo creo, a mí sí me parece que hay una visión de mundo muy particular en los epigramas. Por ejemplo, tan solo como la relación con la divinidad, que bueno, solo les mostré un epigrama votivo, pero ella tiene otros. Es una relación como muy particular, como muy personal con las diosas. Y como de contacto y como la forma en que se exalta la belleza de las diosas es una forma muy personal, pues ella no crea una distancia, más allá de la distancia como de admiración a esa belleza o como a los atributos de las diosas. Ya en cuanto como a estas visiones de la guerra, es que, o de otras cosas, como es difícil hacer una visión a partir de Gnosis precisamente porque hay muy pocos fragmentos y como les dije, tiene un tono un poco más bélico es el único. De hecho, hay quienes dudan que sí sea de ella. Pero de las temáticas principales yo creo que sí se puede desprender un planteamiento filosófico, se podría. No sabría yo hacerlo en este momento, pero yo creo que se podría porque ya habla de la sensualidad, del amor, de la belleza y de la relación con la divinidad de una manera muy, muy profunda y muy consistente. Entonces, sí, eso creo. Gracias a José. Preguntan. Hay una manito, ya te activo, Carolina. Ahí puedes activar el micrófono. Si te funciona, Carolina, para activar el micrófono. Parece que no. A ver, yo miro qué puedo hacer ahí. Nos escribes por el chat. ¿Me escuchan? Listo, ahora sí, dale. Eh, bueno, yo quería preguntarle a Antonia si hay traducciones en el español de esta escritora o no. Estas son tuyas las primeras. No, sí hay otras. No hay un montón, pero sí hay otras. ¿De qué épocas? O si son muy distantes en el tiempo, ¿de qué países? Más que todo del siglo pasado. Por ejemplo, al español está las que les digo Marta González, es que ella sí las estudió mucho. La estudió mucho a Gnosis. Entonces ella fue, ajá, sí. Eso, no, ella escribió este libro de Gnosis a principios de los 2000. Pero como les digo, están estas otras autoras que la tradujeron, que trajeron a Gnosis. Pues no tengo muy claros los años, voy a hacer una. Por ejemplo, René Vivien, bueno, de 1877 nació hasta 1909, eso como inicios del siglo pasado, más que todo en los últimos 2 siglos, más o Y en menos. ese caso ella, por ejemplo, lo tradujo al francés Sí. y Marta González al español. Uh-huh. Y ella escribe hace reflexiones sobre el proceso de traducción. Sí, sí, hay un texto muy bonito de Marta González, precisamente que se llama, espera, es que te voy a decir, que tiene que ver con la teoría de los polisistemas de traducción, que yo no la tengo pues realmente muy clara ni muy presente, pero toma las traducciones de Gnosis y, y a partir de eso hace como un retroceso y una reflexión. Espera, te voy a decir el nombre, lo estoy buscando. Eso no es.
Ya, perdón. No, creo que no lo va a encontrar en este momento. Pero bueno, de Marta González y se encuentra. No, Anto, que quería decirte que viendo la fuente y viendo estas traducciones, ¿cómo las encuentras? ¿Hay algo que quisieras modificar o reactualizar? Eh, Porque ahí está también otro punto que puede ser otra línea de trabajo, ¿cierto? O de despliegue de este trabajo que tiene muchas aristas, que puedes explorar aún mucho más. Eh, por ese lado, viendo la fuente, viendo las traducciones, viendo de qué época son, también la procedencia, si Marta González es de España, si es latinoamericana. Bueno, son aspectos que a nivel también traductológico pueden enriquecer la reflexión teórica y el análisis. Sí, de hecho, como el trabajo de traducción incidió y fue incidido una doble vía en esta visión que perciben Gnosis. Por ejemplo, hay autores que traducen a Gnosis con masculinos, como toman todas las palabras como masculinos. Hay algunas que tienen como una, ¿cómo se llama? Una elisión y ellos los toman como masculinos. Nosotros, en cambio, decidimos tomarlas como femeninos, las que, o sea, sin forzar tampoco la traducción, como lo que nos permitía leer el contexto, lo tradujimos de esa manera. Y eso pasó con varios. Entonces, eso también es interesante como leerlo en las distintas traducciones, porque también esa es la manera en que se lee la poesía, la forma en que se traduce. Y otro detalle también que te puede contribuir muchísimo digamos, en la investigación que se puede abrir a partir de esta ponencia o este trabajo, es el asunto de los paratextos que acompañan esas traducciones, o prólogos, o posfacios, glosarios. Todos esos paratextos, epitextos ayudan mucho también a ampliar a seguir ampliando ese archivo o a construirlo. Y gracias, Santo, por la presentación, muy valiosa y muy rica. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Listo, yo. Si alguien más quiere decir algo, podríamos tal vez una última pregunta, si Anto tiene la disposición, pues. Sí, está bien. O si no, bueno, ya. Como quieran. Yo te hago una pregunta, pues así, para cerrar. Es así, realmente pues muy general, como a modo de conclusión, pues de lo que mostraste de la poesía de Gnosis. Parece pues que sí hay como una cierta vinculación con lugares comunes de la identidad femenina que aún no parecen tan transgresores, pero al mismo tiempo hay como una transgresión de esa concepción tradicional. Y uno de ellos es el amor, por ejemplo. Entonces yo quisiera entender como de lo que tú has leído de ella y lo que puedes concluir, como que en qué sentido es transgresora esa concepción del amor o cómo la resignifica ella a partir de esa visión femenina que pudiste elaborar. Bueno, hay por ejemplo un epigrama en que ya habla de Poliárquide y lo habla como, se entendería que es una prostituta, pues, o sea, como habla de que vende los placeres de su cuerpo, no recuerdo exactamente las palabras, pero va en ese sentido y, por ejemplo, pero lo hace de una manera en que no lo condena, Entonces, yo siento como en lo que he leído sobre ella, en la forma como en que escribe, que hay una apropiación del amor como, pero no sabría qué tan transgresora es. O bueno, por ejemplo, en el primero que les mostré, como aquella que no ha sido tomada por Cipris, desconoce qué clase de rosas son sus flores. Nosotros lo tradujimos como
aquella que no ha sido tomada, como quien no responde al amor por su voluntad, sino que es tomado con una fuerza externa. Pero entonces ella también tiene esto, como quien no entiende el amor no puede entender la poesía, como una experiencia, una vivencia que tiene que acompañar todo lo demás. Y en todos los demás epigramas están acompañados los actos por el amor. Realmente no lo sé, y si me pones a pensar como qué tan transgresora es la forma en que lo hace, porque no sé, pero sí atraviesa pues la obra esa visión del amor. Listo, muchas gracias. Listo, Bueno, gracias. yo creo que ya con esto podemos cerrar la jornada del día de hoy. Les agradecemos mucho por acompañarnos, por las preguntas, la participación activa. Ojalá nos acompañen también mañana, en la jornada de la mañana y la jornada de la tarde. Y listo, pues ahí les quedan también en el chat nuestras redes, Instagram, Facebook, Twitter, nuestra página oficial para que revisen algunas de las publicaciones y bueno, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias por todo.